mártir, del griego mártiros, que significa testigo. La idea de esto es que un mártir es aquel que sigue dando testimonio de su fe, aun cuando su cuerpo era torturado. Muy buenas tardes, gente que nos está escuchando. Nosotros somos Podcast Cartelera Semanal. Estoy aquí con los cabros nuevamente. Felipe. Buena. Ricardo. Hola. Nacho. Muy buena, gente. Y Pablo Albornoz. Buena, ¿cómo está la gente? Muy bien aquí. Bueno, gente, la película que hoy nos toca conversar es Mártires. Película Una recomendación. Si están escuchando el podcast y no la han visto, vayan a verla y vuelven. Exacto. Sí. Porque se van a perder de contenido. Sigamos, película francesa del 2008, si no me equivoco. Correcto. Dirigida por el director Pascal Laugier. Ahí yo no sé mucho francés, así que si la cago con un nombre ahí me avisan. Pero este es un director de 49 años que a la fecha ha realizado solo 4 películas y todas rondan el suspenso, el terror y el horror. Claro. No sé si alguien quiere partir. O sea, quiero hacer hincapié. Quiero hacer hincapié en ese aspecto porque no sé si ¿cómo se dice? Categorizar, catalogar. Sí. No sé si catalogarla como película de terror, porque sinceramente a mí no me dio miedo, me dio más angustia que miedo. Claro. O sea, igual la parte del monstruo que después lo vamos a desarrollar, claro, te causa un temor, pero tampoco es algo como, a ver, ¿quién diría? El Conjuro, que está de moda, no te causa ese miedo. Es como... Es una película, yo diría, inquietante. Esa es la palabra. Claro. Es súper inquietante. Es una película que si ustedes la buscan, por ejemplo, en Wikipedia está catalogada como cine de terror, lo cual a mí francamente me parece una falta de respeto para lo que es la película, siendo que esta película consta realmente con solo una escena que uno podría decir, me hizo saltar, que es la primera vez que se muestra como este monstruo, y después de eso en realidad es una película que tiene un aura y una fotografía, una dirección muy inquietante. Más que demasiado inquietante. Inquietante. Sí, no, la película está bien hecha. Yo estuve viendo hace poco, hoy día antes de grabar el podcast, encontré un documental sobre cómo le hicieron. Y realmente el trabajo, porque igual no sé si Richie, si tenías este dato tú que te especializás en esto, del presupuesto de la película en dólares, no sé, si en euros no cacho mucho, pero me imagino que tampoco de tener una cantidad de plata como lo tendría una típica película de Hollywood, que son millones de dólares. Claro. Y estaba viendo el documental y claro, no hay efectos digitales, no existe el digital ahí. No, es todo eso es lo más llamativo. La película, si mi memoria no me falla, tiene un presupuesto de 2,8 millones de euros, que en dólares no estoy seguro cuánto debe ser, pero, o sea, para una película tampoco es tanta plata, o sea, dentro de todo. Claro. Especialmente para los estándares de hoy. Claro, para la gente que no sepa, en el cine hollywoodense hoy en día hay películas que fácilmente llegan a los 200 millones. Y de hecho, películas que sobrepasen como los 250 millones de dólares ya es considerada una película cara. Bajo ese, digamos, como ese límite es donde se mueve la mayoría de películas que se estrenan en Hollywood, que digamos que no son como tan taquilleras, por decirlo así. Claro, como más independiente. No sé si independiente sea la palabra, pero digamos lo menos mainstream. Es que yo me atrevería a decir, eso sí, que en general el cine europeo es mucho menos caro, por así decirlo, al lado del cine hollywoodense americano. Pero para... yo creo que también quería decir algo parecido. Sí, es que eso quería mencionar. Pero es eso, pues, el presupuesto tal vez no sea tan alto, pero a pesar de eso logran muchas cosas con lo que ya hay. O sea, es como lo que no tienes en presupuesto lo compensas con un buen guión, con una excelente dirección de arte, con buenas tomas, con todos esos detalles que la plata no puede comprar, por así decirlo. Claro, sí, ese es el tema. O sea, el cine europeo tiene otros estándares, no es como el cine hollywoodense. No se necesita tanto dinero como lo es el cine de Hollywood. Lo que se considera caro en Hollywood es ultra caro en el cine europeo, y lo que es barato en el cine de Hollywood a lo mejor no es tan barato en el cine europeo.
Entonces hay que siempre considerar esos estándares que hay. No, pero la película tiene una excelente dirección de arte, un trabajo casi con pinza, y también la historia es distinta. La forma. A ver, Lucas, tú que me la viste hace más poco, Claro. lo que representaba el monstruo era como los temores de cada uno, ¿no? El monstruo, bueno, voy a hacer una pequeña sinopsis para que Sí, igual por la favor. gente a lo mejor está escuchando el podcast y que todavía no la ha visto, más o menos no esté tan perdida. El argumento de Martyrs habla sobre, en definitiva son dos historias que se juntan dentro de la película. La primera es de una joven llamada Lucy que escapa de un centro de tortura, donde ella estuvo capturada desde muy joven. Logra escapar del centro de tortura, y ella, bueno, en un momento tiene la oportunidad de salvar a otra persona que estaba ahí y decide irse. Escucha un ruido, se asusta y sale corriendo. Lucy, esta niña, llega después a vivir a un orfanato en donde entabla una amistad con Ana. Y es en base a Ana en donde se va, digamos, a desarrollar la trama o el verdadero argumento de la película. Bueno, resulta que para los que ya la vieron, ya saben del monstruo que estamos hablando, que persigue, que es como un antagonista, por decirlo de alguna forma, Claro. durante la mitad de la película. Y la gran, digamos, revelación que ocurre es que este monstruo en realidad estaba dentro de la mente de Lucy, y este monstruo representaba la culpa que ella tenía por haber dejado a esta persona atrapada en este centro de tortura y no haber hecho lo posible por haberla ayudado. A mí Eso a me grandes rasgos es la primera mitad de la película, que me gustaría que trabajáramos por lo menos esta película de esa forma. La primera mitad que se centra en Lucy y la segunda mitad que se centra en Ana, porque ahí son dos historias que la primera parte es necesario dejarla en claro para poder analizar bien la segunda. Es más, segu- yo me atrevería a decir que es como si fuesen dos películas en una, personalmente. O como una Claro. miniserie de 2 capítulos. Claro, Como dos también. cortometrajes, por decirlo así. Yo encuentro que lo más interesante, a mí me gustó mucho eso de cómo se trabajó la culpa en la película. Esa sensación de querer como liberarse de alguna angustia, como lo tenía Lucy, que es el caso de que ella no pudo salvar a esta otra persona. Y nada, o sea, yo creo que ahora no hay ningún problema con que hablemos de spoilers. Yo encuentro Claro. que la primera parte, que es cuando esta chiquilla, Lucy, llega a la casa donde está esta familia tan así como convencional, tomando desayuno, y comienza esta masacre, es increíble, o sea, y me gusta mucho la ambigüedad que hay al principio de la película, que es como donde tú no sabes qué estás haciendo, o sea, qué le pasa a Lucy, por qué está matando a esta gente, Claro. y uno a poco va a ir viendo si realmente son una familia convencional o si en verdad se trataba de la gente responsable. Claro, esa escena a todo esto es una escena que es súper rápida, no Frenética. no se toma, digamos, no se toma el tiempo para que tú analices como qué está ocurriendo, cómo están, por qué las muertes, nada. Es una escena que te muestran la historia de Lucy al principio escapando y abandonando a digamos, compañera en este centro de tortura, y saltan automáticamente a esta escena en una casa en donde la iluminación entera te da un sentido de que es como una familia normal, conversando Claro. de que están comiendo al desayuno. El adolescente, que yo encontré que esto fue un detalle súper importante, está conversando con la familia de que se quiere cambiar de carrera, que no quiere seguir estudiando lo mismo, y una familia muy normal teniendo el problema de la gente que tiene día a día, hasta que de repente Claro. suena el timbre y el papá en este caso va a abrir, normalmente como si fuera el vecino, así, oh, ¿qué pasa? Y entra Lucy con una escopeta y listo, ¡pah! Primera muerte. Ahora también quiero enfatizar en esto porque todo este cine que consta con muertes, digamos, con armas, con cuchillo y todo esto, si lo vemos por el lado hollywoodense, siempre hay como un exceso de sangre, como que los personajes prácticamente en un momento se bañan de sangre, por decirlo de alguna forma. Que algo Como que diría un amigo, un festín de Sí. sangre. Claro, que digamos que es lo que se tiene ya esperado en un cine que se cataloga como terror o horror. Pero Claro. las muertes están
muy bien hecha. Ahora yo no soy nada, yo jamás he visto que le peguen un escopetazo a alguien, así que no podría decir como, oh, se ve súper real. Pero sí la sensación que me dio fue muy de, esto puede ocurrir, esto puede darse en la vida real, las heridas pueden verse así. Mira, eso que dijiste, tú no sabés cómo es un escopetazo. Yo creo que nadie sano ha visto cómo le pegan No, un escopetazo a alguien. Pero, claro, en la película, el documental que está en YouTube, para que lo vean también, el director tiene un estudio, hizo una investigación sobre cómo es un asesinato por cuchillo, por escopeta, por un palo en la cabeza. Y claro, entonces él trató de emular lo más fiel a la realidad. Por eso, conversando, cuando vimos la película, hicimos una charla previa al podcast. Claro, en un punto chocamos algunos de que claro, puede ser que sobreexageraron la sangre, las muertes, y después de ver este documental, claro, no es una exageración, o sea, hay un estudio y realmente yo creo que dentro de todas las películas sangrientas que he visto, esta es la que más se acerca a una realidad, porque incluso tampoco, bueno, primero, la paleta de colores de la primera escena, que es la de los escopetazos, es toda clara, es blanca casi. Claro. Es blanco plomo, que hace mucho contraste con el rojo. el rojo. Pero claro. aún así, la escena completa, que son, ¿cuánto? Entrar en la casa unos 20 minutos, 25 minutos, Más o menos. no te satura de sangre, comparándola con la contraparte gringa. Claro. No vi el remake, pero alguna sangrienta parecía que Tarantino, ese, claro, es su onda, pero ahí ya te choca, o a ver, ¿qué otra película puede ser sangrienta? No sé, los hermanos Cohen. ayúdame. con Fargo. El miedo, por ejemplo. El juego del miedo es un festín de sangre. El entonces juego es del miedo sangre- yo iba a estar Claro. pensando también. Claro. es sangre por sangre nomás, como es otra Claro, película muy como buena. que esa. no hay un En cambio, argumento en detrás. esta son las muertes súper grotescas, son súper crudas, son súper duras, pero aún así yo no encuentro que haya una saturación de la sangre. Encuentro que se respetó muy bien la naturalidad de la muerte a manos de otra persona. Claro. Yo creo que Eso como Yo creo lo- que es el punto a favor de la película, que como que realzan mucho el tema de la realidad, de que algo así, si sucedería, sería de esa manera, no, es como, pero es incómodo, por eso, por la calidad de realismo que hay en la película. Claro. Es que inquietante claro. el realismo de la película. Esa es la Eso, po. palabra. Yo creo que personalmente, yo si tuviese que definir la palabra, o sea, la película con una palabra, sería inquietante. Porque por justamente eso, po, el realismo y la sensación. Y de hecho, si uno analiza la película, claramente la dirección apunta a que el espectador se sienta inquietante. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nosotros no tenemos idea qué está haciendo Lucy ahí. Desde el son- primer Claro. momento. Exacto. Nosotros Claro, la vimos eso. salir de este lugar de tortura, esta que parecía como una fábrica abandonada. Llega al orfanato, entabla una amistad con Ana. Y Lucy ya cuando estaba en el orfanato tenía síntomas como de trauma. Si no recuerdan la escena en donde Ana la encuentra en la bañera con rasguños, y después cuando se esconde en la cama y hay una alusión a como que algo la viene a buscar. Pasado eso, salta la familia y Lucy entra y produce este homicidio masacre. en serio, por decirlo Claro. así, esta matanza a la familia, y nosotros como espectadores no tenemos idea de qué está haciendo ahí, Ni por siquiera- qué. Exacto, ¿Por y ni qué? siquiera Claro. está bien claro si es Lucy incluso, porque pasamos de ver a una niña joven allá a una persona adulta, y claro, nos descoloca a todos cuando la estamos viendo. Esa incomodidad de no es saber ambiguo. muy bien qué estoy viendo, cómo se pegó este salto, qué onda, por qué. Son explicaciones que uno busca, pero que la película no te las entrega en el momento. Te da el choque, te da el impacto visual, y después de eso te da la respuesta. Y hay otro dato dentro de esa misma escena, de lo inquietante. Llega Lucy, empieza su carnicería, pero tú no sabes por qué está atacando a esta familia. ¿Te acordáis que cuando la estábamos viendo, tuvimos la oportunidad de poder verla juntos? Y que claro que casi al final tú empezás a inferir por esto está atacando a la familia, ¿cachai? Claro. Porque es súper
extraña, llega alguien de la nada y no te dicen. Después se llama con Ana, creo, Ana es la que la ayuda. Sí, con Ana Ana. es la que la Claro. ayuda. Y Ana es tampoco la te amiga. dejan en claro qué está pasando. O sea, Claro. yo cuando me recomendaron la película, empecé a investigar, yo pensaba que se iba a ir en otro lado y terminé viendo una cosa totalmente distinta a la que esperaba. Es súper impredecible la película. Y eso Eso. hace que te produzca como una ansiedad al estar viéndola. Es Claro. súper... Es que yo eso quería mencionar, que la película, yo creo que si cae en la categoría de terror, es por eso. A lo mejor quizá, como dicen ustedes, no es un terror similar al terror convencional que existe hoy en día, pero yo creo que el mérito que tiene esta película es que es una película incómoda, pero incomodísima. O sea, en ningún momento tú puedes tomarte un respiro y decir, oye, ¿sabéis qué? Calmémonos un poco. La película es, pero, o sea, cada vez va mostrándote cosas más intensas y no hay nada como en el espectador que lo pueda calmar, como que al final todo es muy devastador y difícil de ver y difícil de procesar. Claro. Tiene una intención en el fondo al final eso. Y esto es solo primer tercio de la película, diría yo. Claro. Claro, Después, bueno, para pasar a hablar de la segunda parte, hay que hacer una explicación de qué es un mártir. No sé quién se siente capaz de explicarlo. Desde el punto de vista de la película, porque yo la verdad la definición que saqué de la película, y de hecho la película te lo dejan claro, que la definición que ellos toman de mártir no tiene nada que ver con el aspecto religioso. No. Lo dice, claro. digamos como la jefecilla de esta organización, que vamos a explicar lo La que es la Mademoiselle. organización acá seguido esto de la definición de mártir, es que no tiene nada que ver con lo religioso. Para ellos mártir es la persona que aguanta el dolor máximo, un dolor inhumano, y aún así se aferra a la vida. Y en ese aferrarse a lo que es la vida, de amar la vida, de no irse, no querer, no permitir que a pesar de todas las torturas, de todos los dolores, de todos los malestares que le están haciendo vivir a esa persona, aún así ella decide quedarse. Y es ahí cuando se produce como este limbo, en donde no se sabe si es que la persona está viva o muerta, que nace el mártir. Y el mártir sería en este caso la persona que logra ver, que logra experimentar que hay más allá de la muerte sin tener que morir. Claro. Ser un testigo en el fondo de lo que es lo que pasa después de la muerte. Sí, en base a eso, igual hay que recalcar que esto pasa tanto en la parte 1 como en la parte 2 de la película, que un poco que es la interpretación de cada uno de la película, porque dentro de toda la película tiene muchas preguntas que no responde, que van al favor de la película, yo creo, porque en el fondo tú puedes interpretar, no sé, pues que en realidad que de verdad hay algo después de esta muerte, o no, pues, ¿cachai? Y eso la película no son preguntas que no te responde, pues. En una de esas lo que trata de hacer esta organización de Mademoiselle, ¿vale la pena o no? Esas son respuestas que no te dicen. Y eso es un beneficio de la película, porque es una película que cuando termina es como un bajón, así de emociones, que es como, ¿por qué? Así. Claro. Claro. Para dar, digamos, finalizada la primera parte de la película para entrar a la segunda, resulta que la familia que mata a Lucy habían estado encargados era un digamos un grupo de personas que había estado encargado de la tortura que recibió ella cuando joven. Entonces ella se entera de dónde viven, toma un arma y va a tomar venganza propia. Pero ¿por qué lo hace? Y ese es el punto importante que a mí me impactó de la película, porque cualquiera diría como, ya, pero si la torturaron es, digamos, es un motivo suficiente como para querer vengarse. O sea, claro, yo no lo haría tampoco, Es que, en realidad tampoco puedo ponerme como yo en sus zapatos. La tortura que vivió ella fue brutal, ¿cachai? Pero, claro, pero el motivo final porque ella va a matarlo es porque a Lucy la persigue toda la película un monstruo con forma humana que gatea y que le hace daño a ella.
De hecho, hay escenas en donde se ponen a pelear, el monstruo toma una navaja y le corta la espalda. Muy gráfica. Pero yo no diría que hasta ese punto son como grotescas, porque la película se va pegando un salto Es como cuántico. gigantesco, Sí, escena definitivamente. de Sí, tortura a tortura. sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que Lucy pensaba que el monstruo la estaba persiguiendo porque él quería que ella se vengara de la gente que había torturado a todas estas personas en esta como fábrica abandonada, en este centro de tortura. ¿Qué es lo que ocurre? Que Lucy, aún después de haberlos matado, se da cuenta que el monstruo no se va. Y ahí es cuando ella recuerda que abandonó a una persona ahí teniendo la posibilidad de salvarla, y el monstruo en general lo que representa es la culpa que tiene Lucy por no haberla ayudado. Sí, eso interpreté yo, de hecho. Yo sentí que en el fondo cuando ella fue a matar a esta familia lo hizo más que nada para quitarse la culpa, para poder redimirse de alguna manera de esa conciencia que le persigue. Que claro, es súper cuestionable, pero nosotros como espectador, luego al saber que ella al final mató a esta familia porque está involucrada, de alguna forma como que vamos entendiendo un poco más el personaje, los motivos, qué es lo que la atormenta. Claro. Yo encuentro súper interesante eso en la trama. Hasta ese punto también hay que entender que en la mitad de la película todavía hay secretos que se revelan después que te hacen cuestionar, o no cuestionar, yo diría que hasta ese punto de la película empatizaba súper poco con Lucy y lo que le había hecho a su familia, pero a medida que fue avanzando la película y se fueron desvelando secretos de la sociedad que dirigía este centro de tortura, no digo que haya estado justificado, pero el accionar de Lucy encuentro que cada vez se hacía mucho más entendible a medida que uno iba Claro. sabiendo por lo que había pasado. Era mucho más humano, por así decirlo. Para darle final a la primera mitad y a la historia de Lucy, ella finalmente acepta su culpa y se quita la vida. Se quita la vida de una forma que, más que grotesca, y de hecho lo conversamos, yo que tuve la fortuna de ver esta película con Pipe, que yo no pude, después de ver esa escena, me bajó la presión. Oh, Yo sí. No podía cerrar un puño. Y yo buscando eso en internet, me di cuenta que es como si fuera como un pre-desmayo, por decirlo así, en donde tu cuerpo es capaz como de tener fuerza. De hecho, a mí me costaba pararme y todo. Y es una escena en donde Lucy primero se corta las venas y al final se abre la garganta. Y lo chocante de esta escena es que porque ahí uno analiza que el monstruo nunca existió y que era ella la que se estaba infligiendo la herida cuando peleaba con este supuesto monstruo. Pero hasta ese momento uno siempre vio al monstruo ejerciéndole digamos como la violencia física a Lucy. Pero en ese momento está Lucy sola, no hay monstruo. Y es ella misma la que decide quitarse la vida. Eso para mí fue muy... Finalmente logró aceptar la culpa que tenía. De hecho, yo pensé toda la primera mitad, bueno, contexto, en esa parte ya se muere, se mata Lucy y llega la organización a buscar el cuerpo. Yo toda esa primera mitad de película pensaba que la organización no creaba monstruos, como que experimentaba, o sea, la película te lleva a pensar una cosa totalmente distinta a lo que es. O sea, la película es impredecible en su 100%. 100% impredecible. Yo a ojos cerrados creía que era un monstruo que se escapó, le salió mal un experimento, pero cuando supe que era lo que significaba la culpa, no, que es súper para adentro. Y creo que después lo dicen que cuando no te transformas en mártir, no sé, hay un tema ahí que desarrollas uno o dos monstruos que finalmente son la culpa. Claro, la culpa o locura también, o el mártir en el... O sea, lo que yo entendí de esa explicación, que ya entrando en la segunda parte, contexto, esta explicación llega cuando resulta que Lucy se suicida y Ana se queda en la casa y Ana descubre una habitación secreta en la casa. Un sótano, claro. Con una escalera al sótano. Sí. Y al bajar al sótano se da cuenta que hay como celdas y todo, y dentro de esta celda ella encuentra otra mujer que estaba ya, que demostraba claros signos de tortura. O sea, estaba totalmente desnutrida, tenía el cuerpo lleno de cicatrices, tenía
como un Un visor, aparato. un visor de metal en la cabeza que no la dejaba ver. Clavado al Clavado, cráneo. Clavado. clavado al cerebro, o sea, no al cerebro, perdón, al Cráneo. cráneo. Y Lucy encuentra a esta niña y a esta mujer y la quiere salvar, la desencadena, la llevan digamos como a la habitación en la casa, la habitación de baño, la trata de lavar, de bañarla, porque tratar de demostrarle que no está sola en ese sentido, que Claro. hay alguien dispuesto a ayudarla, porque uno no tiene idea quizás cuánto tiempo lleva esta gente ahí abajo haciendo eso con las personas, o sea, prácticamente ya casi ni siquiera era un ser humano, Ricardo. O sea, bueno, como ya pueden ver un poco, o lo que pueden escuchar, en el caso que estén escuchando esto y no hayan visto la película definitivamente no es para todo el mundo. Claro. Pero al Ah, mismo no, tiempo, un dato como de esta escena es que uno ve que la quiere lavar a esta mina, pero al mismo tiempo, si uno se pone a pensar realísticamente esta escena, en realidad le estás haciendo más sufrimiento a la persona bañándola. Y eso, personalmente, cuando yo vi esta escena, como que me dolió ver toda esta escena, es muy dolorosa de ver. O sea, siento Sí. que si bien es súper gráfica, o sea, sí, bien gráfica, con excelente maquillaje, de verdad, 10 de 10 el maquillaje, no hay nada que decir, pero es súper como dolorosa de ver, es de verdad inquietante y doloroso de ver. Yo creo que la palabra es como desgarrante. Sí, yo creo que esa es la palabra Es correcta. algo como Toda la que te aprieta algo, una sensación en el pecho yo cuando veía esta escena, porque es una escena que, o sea, yo me imagino qué tan deshumanizada tienes que tener a esta persona para que se llegue a asustar por un baño, Por una ayuda. por una ayuda. Por una ayuda, Claro. o por De el hecho, simple hecho de estar con otra persona. Mm, En Claro. ese momento me acuerdo cuando la estábamos viendo, empezamos a una especie de debate qué era lo correcto. Seguir Claro. ayudándola, limpiarle las heridas que causa dolor y es un comportamiento para la que torturaron, la que rescataron, es como un comportamiento que no sabe reaccionar. Entonces, claro. me acuerdo que comentábamos que era lo mejor. Quitarle la vida de una manera indolora y corta, o ayudarla. Mm, Da para pensar, o sea, por supuesto. Sí, definitivamente. que en este caso la muerte es la salvación. Y quizás la ayuda es prolongar el dolor. Claro. Sí, es súper densa esa escena. De Nacho, hecho, me acuerdo que... perdón. Dale. Nacho, Ah, no, dale Ah. ustedes, sigan. Ah, no. Yo recuerdo que en esa escena, cuando le quita el casco, no, fue... ¿Te acordáis, Loca, o no? sí, nosotros la verdad no lo esperábamos. Y yo diría que esa escena a mi compadre acá Felipe le sacó arcadas. Sí, casi me voy al que baño. Esa escena Sí, es, no, sí fue brutal. no, sí, Esa esa escena es yo diría grotesca. que es una de las más fuertes. Brutales. Brutales. Más difíciles de ver. Y no solo por, Sí, por temas de, definitivamente. como de asquerosidad que estáis viendo, sino que emocionalmente es súper fuerte. Sí, yo creo que que eso- eso. Yo creo que uno se pregunta muy- por qué. Nacho. Sí, es que eso, perdón, yo siento que uno No. como que se pregunta mucho el por qué, como que a esa altura de la película, yo cuando la vi, claro, está primero esta familia, que al principio, ¿por qué los mata? Después uno va entendiendo, después cuando la mamá está viva todavía, te hace dudar si realmente son malos o no, luego la remata con el martillo, bueno, pasa todo esto, encuentra el calabozo y descubres que son responsables, que la familia igual está involucrada, y ves esta mujer en este estado tan perdido humanamente que uno se pregunta por qué, y a mí esa sensación, yo recuerdo de haber visto la película, que en ese momento estaba como preguntándome por qué, ¿cachai? Claro. ¿Cuál es la idea? Y es Yo- asquerosísimo. Algo que encontré, digamos, dentro de todo de este bajón, de esta como desolación emocional que producen esa escena, fue que era increíble ver cómo minutos antes habíamos tenido una figura, digamos, el monstruo en general que perseguía a Lucy, que había sido como Claro, una la figura criatura. antagonista hasta ese punto, era su forma física era exactamente igual a la de la persona que ahora estaban rescatando. Claro.
Entonces, Buen detalle. claro, es sentir esa dualidad entre antes lo que te daba miedo, ahora te genera una angustia. Sí. Eso, que no es una fuerza antagónica, es Exacto. Y una sigue víctima. siendo antagónico hasta ese punto, porque es la figura de la mujer que encuentra la tortura y que trata de salvar, representa todo lo que significa esta organización y todo lo que hace. Destruyeron a esta persona hasta el punto de casi que se vuelve como un objeto para ellos. Y bueno, se termina. No, ¿qué pasa con ella? Se terminaba. La mataban. Sí, la mataban. Resulta sí. que después de la escena del baño, esta chica queda como inconsciente por el tema de que obviamente le sacaron un visor de metal que tenía prácticamente pegado a la piel de la cara. La tenía clavadísimo. Clavado. Y clavado. Y Ana se tira al sillón, duerme si no me equivoco, y al despertar escucha unos ruidos. Y ve que está esta chica que ella había tratado de salvar, tratando finalmente de quitarse la vida, cortándose las venas con un cuchillo. Ana trata de detenerla, pero claramente ella está ida, o sea, ella lo único que quiere es morir. Se empieza a pegar cabezazos contra la pared. Es una escena que, o sea, no para en ningún momento de ser agobiante. Y de hecho, y en ese momento, cuando Ana ya no sabe qué hacer, ahí es cuando entra a la organización y claro, muy a lo que, muy haciendo como alusión, por decirlo así, a lo que hizo Lucy al principio de la película, ellos entran con una escopeta de una forma igual de, digamos, inesperada y le disparan a esta chica que fue la que rescataron y muere. Y eso da como inicio, digamos, si uno lo mira, es como inicio a la parte 2 de la película. O sea, inicia muy similar a como inició la película. Es más, es como el inicio a la película. Exacto. Eso, Hay parte, eso como que... Sí, ya, el tema del mártir. Antes Claro, era porque... el tema de la redención, en el tema de cargar con una culpa ver quién es el malo, pero Claro. cuando ya secuestran a Ana, hay parte de la película desarrollando, que yo creo que lo desarrollan espectacular, el concepto del mártir. Richie. Sí, o sea, podríamos decir que si bien la película es como mitad y mitad, que es como si fuesen dos películas, yo personalmente, yo diría la película, si bien como dos películas, pero como si fuesen tres actos, por así decirle, como todo este comienzo, cuando va a la casa, todo eso, esta parte del medio, que es la que estamos hablando ahora, y la parte del final, que es la del mártir, que es como un giro de 180 a toda la otra mitad que estamos hablando ya. Exacto. Que de verdad brutal, pues, o sea, el tercer acto es el más brutal, el del medio es como si te estuviesen preparando para todo esto, y el primer acto solo es como tienes muchas preguntas que te van respondiendo en el camino y que te hacen ver toda esta primera parte como de nuevo y decir como, oh, wow, o sea, es que es como de verdad, es como ver otra película o ver como la realidad de otra perspectiva, a pesar de que era algo muy normal al principio, después se vuelve raro, es una sensación muy extraña. Claro. Bueno, iniciando esta última parte de la película, uno piensa, ya yendo del lado más maquillaje y todo ese tema, uno piensa que está preparado con el estómago listo para terminar la película. Claro, como que viste todo y ya. tú puedes decir, ¿qué otra forma de tortura te pueden proyectar? Y ahí quiero hacer un punto, porque no es el cómo la están torturando, cómo se lleva a cabo esta estupidez humana. Yo creo que ahí el tema de la dirección es cómo te está mostrando. Claro. Porque lo muestran con una sutileza, con una calma. Porque uno, típico película de tortura, es rápido, es golpe, es como un tren. Pa. Acá hay una sutileza y elegancia, o sea, dentro del contexto de la tortura. Yo lo encontré genial. Son como 10 minutos de pura tortura, pero calmada, increíble como lo vieron. Tienen como, claro, un sí, cuidado. Complementando un poco eso, el cómo se lleva este tema de, bueno, de la tortura y en general de la película, lo más interesante y que, bueno, uno se da cuenta indirectamente, yo creo, es el ambiente de la película y principalmente la música de la película. La película no tiene tanta música y la poca música que tiene es para ciertos momentos, pero yo creo que el hecho que no tenga música
le fortalece esta frialdad del ambiente de la película. Como de verdad es una tortura porque la tortura es así, la tortura es fría, es cruda y todo eso, y eso la película lo lleva muy bien con la música, porque por ejemplo, o sea, es como muy ridículo tal vez lo que voy a decir, pero si fuese esa misma escena con una canción súper alegre, así, yo creo que la sensación no es la misma que por ejemplo sin nada de música. O sea, tú Claro. estás completamente inmerso en lo que está ocurriendo. Y eso Claro. ocurre a favor de la película. Porque en el fondo es como si de verdad estuvieses relacionando y como si tú de verdad estuvieras ahí. Claro. Para que la gente entienda más o menos el contexto, la segunda mitad de esta película parte con la llegada de la organización que toma a Ana y la lleva a este sótano con las, digamos, estas como cárceles o celdas. La esposan, le dan su buen combo en el hocico. Porque eso es algo que hay que recalcar, que la cámara enfoca los golpes, pero de una forma... El ángulo perfecto. El ángulo... Sí, y no es mentira, el ángulo perfecto. O sea, yo me imagino que no tienen que haber sido reales, porque si a mí me pegaran de esa forma en la vida real, yo me hubiera pasado, puta, la hora y media que dura la película inconsciente. Pero debo decir que en ningún momento dudé así como, no, esto se ve falso. Porque el cuidado que hay en términos de dirección en esa escena son brutales. Bueno, yo creo que llega en este momento ahí a la esposa, a Ana, en una de estas celdas, y llega lo que, no recuerdo muy bien el nombre, pero toda la película le dicen como Mademoiselle. Así que... Madame. Sí, Madame, Mademoiselle, depende del subtítulo, depende de la traducción. Bueno, pero y ella se da a entender que es como, si no es la cabecilla, debe ser parte del círculo de los que manejan todo esto. Claro. Y le explica y le pregunta quién era Lucy primero. Ella responde, le pregunta cómo se conocieron. Madame Mademoiselle está claro que Lucy era una persona que se había escapado hace mucho tiempo, en una era que ella dice fuimos menos cuidadosos. Y Madame le muestra un álbum con puras fotos de gente que fue considerada mártir en alguna época en el pasado. Y ella, bueno, le da a entender de que la organización lo que hace es que quiere lograr eso, generar mártires, para tener de esta forma certeza de qué es lo que hay después de la muerte. Porque claro, por ejemplo, dependiendo de la religión que tiene cada uno, uno puede creer muchas cosas que hay después de la muerte. Pero la diferencia entre la religión y este círculo, esta sociedad que busca mártires, es que ellos quieren tener una respuesta certera, que no haya cabida de interpretación, nada, que esto es así, tener seguridad de qué es lo que hay más allá. Nacho, no sé si quería opinar. Sí. Es que lo interesante de esta parte de la película es que al principio tú ves toda esta violencia sin sentido, o que uno siente como que ¿por qué? Se pregunta ¿por qué? Pero aquí ya deja de ser así, ahora tú ves una organización, ya tienes como una especie de fuerza antagónica principal. Claro. Y aquí la violencia en cierta manera se direcciona. Y yo siento que ese es el propósito principal de la película, porque al final, si usted, como nos veníamos diciendo todos aquí, es una película muy incómoda de ver y que uno sufre y está siempre angustiado. O sea, a Lucas le bajó la presión, al Pipe le dieron arcadas, ¿cachai? O sea, fue una película pero tortuosa de ver. Y de cierta manera yo creo que ese es el punto, porque lo que le quieren hacer a Ana en la película, si lo ponen a analizar, es que ella tiene que pasar todo este proceso de dolor y tortura para llegar y convertirse en un mártir. Y encontrar la respuesta que tanto buscan. Nosotros como espectadores igual nos hacemos esa pregunta de, oye, ¿y qué será? Pero para llegar a eso tenemos que pasar por todo este proceso que viene, esta segunda parte, o tercera parte, como dicen ustedes, de tortura y que claro, sigue siendo difícil de ver. Pero al final nosotros como que sufrimos con los personajes para llegar a la respuesta también. Así lo pienso. Buena interpretación. Sufrimos con los personajes para llegar a una interpretación. Claro. No la había mirado de esa forma. Sí, toda la razón. No, yo tampoco, pero me gustó también esa interpretación. Ahora hay que tener en claro que si bien hasta este punto todas las escenas donde habían habido muertes, donde habían habido heridas, donde había habido violencia, habían sido súper rápidas,
de aquí en adelante la película toma un pacing que es súper, pero súper lento. Mm. Claro. Lento. Después de Cauteloso. la charla que Mademoiselle tiene con Ana, en donde le explica y le dice, y en realidad le hace entender que lo que perseguía a Lucy, si bien era la culpa, que ella se imaginaba como este monstruo, en realidad era también ese monstruo representaba su deseo de no seguir viviendo, porque eso era lo que evitaba que ella pudiera convertirse en un mártir. Después de toda esta tortura, el por qué no toda la gente, digamos, como que ascendía, por decirlo de alguna forma, a este estado, era porque en realidad ellos no se aferraban a la vida. En algún Se momento rendían. se rendían. Decían, por Claro. favor, ya que esto acabe, mátenme. Y Lucy, al escaparse, no logró, o sea, logró, digamos, tener una posibilidad de dejar todo atrás, pero obviamente yo creo que nadie, después de todo lo que había pasado, puede dejar una experiencia así atrás. Entonces esta Claro. digamos, como herida psicológica que quedó en ella, en su mente, en su subconsciente, le decía que era en final lo que le provocaba ese deseo de querer que todo acabe, de dejar de sufrir, por decirlo así. Porque uno pensaría, Claro. ya, pero se escapó, ahora fue feliz. En ningún momento Lucy fue feliz después de eso. Y eso es lo Mejor triste. dicho, en para ningún terminar la- momento la película es feliz. Pero para terminar la idea, en ningún momento, imagínense que es súper triste porque Lucy pensaba que al matar a las personas que tanto daño le hicieron, iba a poder dejar ir todo y ser feliz. Y su No, imposible. historia termina cuando se da cuenta que la única forma en la que ella puede ser feliz y seguir adelante es quitarse la vida. Claro. Es súper triste y súper fuerte la Sí, película. el mensaje es muy potente. Muy potente. Explicado esto, ya se entra derecho, digamos, como a la recta final de lo que es Mártires, y vienen todas las escenas de las torturas que le provisionan a Ana, que la verdad, Cero diálogo. cero diálogo. Mm. Y Espectacular. esto es digamos, es como un giro en 1300 grados. Estoy tirando un número al azar, ojalá no quede en la misma opción. ¿Por qué? Porque a partir de esta escena ninguna tortura es, digamos, como tan grotesca como las muertes o las heridas o la violencia que vimos antes. La tortura que se enfoca en Ana generalmente es tortura digamos, física en el sentido de que son golpes nomás. No hay nada así como disparo o cortes, nada de ese estilo. Pero el golpe, digamos, psicológico que genera en el espectador, yo diría que es mucho más brutal que las otras muertes. ¿Por qué? Y aquí voy a dar mi apreciación y me gustaría que después dieran la suya. ¿Por qué? Porque a Lucy la golpean y todo este ciclo de escena se enfoca en la cámara, lo que está ocurriendo, termina la escena de tortura, se vuelve a negro y después empieza a entrar la iluminación, se empieza a, digamos, como abrir este mundo de esta escena de tortura nuevamente, y es como si tú como espectador no vieras nada porque Lucy en ese momento está inconsciente y ya no entiende lo que está pasando. O sea, yo después de ver toda esta secuencia, yo no sabría decirte cuánto tiempo pasó Lucy ahí, y en base a lo que vi, es la misma sensación que tiene, perdón, no Lucy, que tiene Ana, Ana, yo no Ana, sé sí. cuánto tiempo llevo aquí, no tengo idea, cuánto tiempo llevan golpeándome. Y hay una escena que yo encontré muy fuerte, que es cuando como que despierta y está encadenada a esta silla y se hace pipí porque no puede aguantarlo más. Y ella llora y se da cuenta que ahí realmente está sola, que a nadie le importa, o sea, más allá de que supere el sufrimiento, lo que pase con ella da lo mismo. Y esa como sensación como de angustia, como de soledad que sufre el personaje en ese momento, acompañado de todo este dolor físico, que no quiero decir me da depresión, porque es súper fuerte, pero yo me imagino que una persona que tiene depresión, esta película es lo último que debería ver en su vida. Así de fuerte, Claro. esta secuencia de escenas son para mí. Y ver cómo Lucy en un principio pelea contra esto, de hecho hay escenas en donde como que empuja a esta persona que se encarga de golpearla, Ana. y viendo cómo llega al final, que es totalmente aceptada, como que no pone ninguna resistencia, y lo único que hace es aferrarse a yo quiero vivir, el resto me da lo mismo. Claro, eso, como que mientras más avanza la tortura, como que más se desintegra el personaje, como que Claro. hay menos resistencia, hay menos... Y no, o sea, es brutal, o sea, uno lo deja como
como dices tú, bien deprimido. No, son escenas muy incómodas, yo creo. Yo creo que lo pasé mucho peor viendo esa segunda mitad que Claro. la primera. De todas maneras. Bueno, y fi- la tortura final. Claro, que Oh, ya. sí. entrando al final de la película, cuando hay un momento en donde Ana conversa con Lucy, que eso yo quería quería preguntarle su interpretación. ¿Ustedes creen que realmente se comunicó con Lucy o ella se imaginaba la voz de Lucy como digamos, como un mecanismo de defensa? ¿Qué creen ustedes? No, yo creo que sí se comunicó. ¿Sí? Sí le contó. Yo igual creo creo, que o no. sea, Tuvieron es una que charla. yo creo que esto depende mucho de cómo se interpreta el final. Yo soy de las personas de Eso. que cree que ella sí logró ser un mártir y por ende que se comunicara con Lucy era como un proceso que significa que ella está digamos, acercándose a esta revelación final. Es que espérate, te Ujú. estaba apresurando. Contexto. Llega la tortura final que, simples palabras. ¿Cuál es la palabra técnica? ¿Desollar? La desollaron viva, Sí, le desollar. sacaron toda la piel, La única piel que le quedó fue la cara. la cara, El resto- claro. La cara. Como el guasón, un guasón inverso. Sí, claro. Y claro, le sacaron toda la piel y la dejaron amarrada como crucificada, o sea, no en una cruz, pero con los brazos abiertos, haciendo la misma pose de Jesús. Y el Pablo, no pudo participar hoy, dio se fijó en un detalle tan sutil, Ujú. pero que puede dar interpretación, o quizás lo pusieron a propósito, que la mirada que tenía Lucy, o Ana, ya me confundo, Ana, era la misma mirada que tenía Jesús en todas las pinturas que hay cuando estaba crucificado, como era una mirada perdida, seca. No sé si claro. se dieron cuenta. Sí. Sí. Y claro, cualquiera muere y las ganas de aferrarse de la vida de Ana eran tan grandes que, claro, termina conociendo, viviendo lo que hay después de la muerte. Y eso hace que se convierta en mártir. Claro. Ya. Ese, digamos, es como el ascenso final de Ana cuando logra Superar porque de la hecho, muerte. claro, a ellos le dicen, Claro. solo te queda, y esa escena antes de eso, cuando la van a buscar a la celda, dicen, solo te queda esta prueba, sé fuerte. Porque literalmente eso ya, más allá de eso, ya no había nada que hacerle, era como, hay pasado de todo. Esta es la última prueba que te queda, literalmente no hay nada que te hagamos que te duela más que lo que te vamos a hacer ahora. No. Claro. Que me Esa- acuerdo y me da. Me pongo Como como escalofrío, nervioso. weón. Sí, Sí. sí, me pongo muy A mí nervioso. me pica la piel, weón, así. A mí igual. No Claro, sé. y sí. Oye, No sé si. pero- Dale. O sea, es que iba a dar un salto ya al momento crucial de la película donde todos ya se empiezan a especular qué fue lo que sucedió al final. Ahí quiero hacer Porque- una Igual quiero pausa. una pausa también. Quiero hacer Sí, una es que- pausa. Yo creo que todos Ya. queremos hacer una pausa. Sí. Yo creo que Felipe, todos tú- queremos hablar ahí. Por el bien de nuestros auditores. Bueno, obviamente, yo creo que estos centros de tortura funcionan por casa y cada persona del círculo de Claro. esta organización es dueña de su proyecto de mártir. Y claro, la madame llega un momento que tiene una conversación, claro, descubren que está viva Ana y tiene una conversación. Pero yo creo que debemos dejar hasta ahí la película. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que debemos dejar el final? Para Yo que, creo- para que lo disfruten. Pero es que, o sea, perdóname, pero yo creo que hemos hablado con mucho detalle en toda la película. Yo creo que ahora podríamos darnos un lujito de hablar de ¿Sí? interpretaciones. Sí, damos yo un creo que sí. lujito? Sí, yo creo que hay que dárselo porque yo creo que Pero yo creo que depende mucho de cómo uno interpreta esa escena, el valor que le da a la película. a la película. Así que eso. si estás escuchando esto y no viste la película y de curioso lo escuchaste, pausa, Claro, anda a ver la película, llega al final y vuelve. vuelve. Eso es el mejor consejo que te podemos dar. Porque yo creo que de aquí todos, yo sé que hay personas que no les gustó, personas que encuentran que es una obra maestra, como yo, pero todos creemos que es una película que tenéis que verla.
Dicho esto, Claro. Pasemos a la escena. Pasa a la escena final. Madame lo conversa con Anne unas palabras, obviamente, dentro de todo el estado que está. Palabras que nosotros como espectadores no escuchamos. No escuchamos, claro. Sí, escuchamos yo creo que es el interpretación, detalle le más susurra- grande. pero le susurra sabemos al que le oído. está contando qué hay después de la muerte, porque Ana lo vive, lo Sí. vive y trae el recuerdo después de horas, si pasan como unas 5 horas que vuelve a recapacitar. Claro, Juntan a todos los líderes dentro de la casa. Ay, pues déjame hacer un paréntesis. Dale. Que Sí, yo encuentro dale. que esa escena previa, digamos, al final de la película, está muy bien llevada. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí juntan a todo como el círculo, digamos, como jefe o personas importantes dentro de esta sociedad que se encarga de generar mártires. Y les dice primero que, bueno, da una información detallada, que a la hora tanto tanto, el día tanto tanto, el sujeto Ana presentó estas características, a la hora, a esta cierta edad presentó inicio del trance, a esta hora volvió, y todo el mundo está como, oh, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? Y ahí sueltan la gran bomba, digamos, que uno pensará como que Ana, oh, es la única. Pero ahí te dicen que, bueno, la organización lleva 17 años trabajando y ellos han generado 4 mártires a lo largo de ese tiempo. Y yo ahí dije como, oh, ¿y quién será? Y me esforcé caleta así como por buscar información si es que esos 4 mártires se podrían haber referido a algún suceso con personas que hayan pasado, que hayan presentado ciertas características. Bueno, no encontré nada, pero encuentro que el hecho de que nadie haya hecho buscar ya dice algo. Dice algo como del impacto que generó. Y a mí, ¿por qué me gustó esa escena? Porque yo viéndola me sentí como que estoy en la misma posición que toda la gente que llegó ahí como a recibir la información. Como que yo también estoy expectante a saber qué le dijo Ana. Claro, obviamente todas las personas que están dentro de esa sala están súper de acuerdo con este método y con la tortura y todo. Obviamente yo como espectador tengo que estar totalmente desviado mentalmente para poder pensar que lo que están haciendo es Claro. justificable. Claro. Pero aún así tengo la Intriga. incógnita de qué es lo que le dijo. O sea, pasamos todo esto, llegamos hasta el punto final. ¿Cuál es la meta de esto? ¿Qué puede justificar que hagan vivir esto a estas personas, cachai? Claro. Pero, Pero Pero- dale, ya está embalado, dale, Pero dale. resulta que llegamos a la siguiente escena en donde están esperando que Madame Mademoiselle le comente al grupo, digamos, a esta organización, qué fue lo que Ana le contó. Y en algo que yo la verdad no lo vi venir hasta que vi esa escena, Madame le pregunta a la persona que la va a buscar, que todo esto ocurre, Madame está en una pieza y la persona está conversando a través de una puerta. Madame le pregunta si es que él se puede imaginar lo que hay detrás de lo que hay después de la muerte. Y él le dice que no le cabe en la mente qué es lo que va a ocurrir después. Y Madame le dice que mantenga la incertidumbre y se suicida. En una escena que debo decir que es el suicidio con armas que yo creo más real que he visto, porque en ese 0,5 segundo que ocurre esta escena de disparo, ella se pone la pistola en la boca y se dispara. Hay un detalle que yo no puedo dejar de pasar, que por ejemplo la boca se le ilumina porque cuando uno dispara una pistola hay digamos una chispa, una llama que sale. sí. Se ve como se le ilumina la boca por causa de este fuego del que emite el cañón y se va negro la película. Pasa a la escena en donde está, porque Ana está viva, Ana no murió, está en una camilla totalmente sin piel ni nada, pero ella volvió de este trance y no ha muerto. Por lo que yo vi hasta ese momento, igual uno lo puede interpretar que quizás justo en ese momento Ana muere. Yo creo que ella sigue viva. Sí, sí, Y después de eso, la enfocan en la cara, sale de los créditos y la película termina con una canción súper, no sé si alegre, pero como muy tranqui, mostrando escenas de Ana con Lucy cuando jugaban juntas cuando niñas. Increíble, weón. Increíble la Brutal. película, weón. ¿Qué querés que no, es brutal la te película. fuiste- man. Brutal. Nada, no hay nada más que decir. Yo creo que qué más interpretación, pues sí. Sí. Debe ser Miren- magnífico. Lo único que puedo sacar de la Claro. reacción de Madame. ¿Ustedes qué creen?
¿Usted creen que Ana realmente vio algo ahí? De Yo todas tengo maneras. una interpretación. Yo igual tengo mi interpretación. ¿Quién quiere? Sí, la mía es. Yo creo que ya quedó claro. Yo creo que Ana Sí, sí eso vio es algo. cierto. Vio algo. Y siento que Madame Mademoiselle, al tener como este contacto, este conocimiento de lo que Ana vio, decidió quitarse la vida por temas de que como que la trastornó, por decirlo así. Yo siempre he tenido esta sensación de que yo sí creo que hay algo más allá de la muerte, que hay un independiente de lo que crean los católicos, los angélicos, nada, yo creo que hay algo allá, pero sí creo que uno en vida no está preparado para verlo. Yo siento que si yo, por ejemplo, ahora tuviera certeza de lo que hay ahí, me volvería, digamos, como loco, no sabría qué hacer. Yo siento que eso fue lo que le pasó a Madame Mademoiselle, que estuvo en contacto con algo que era imposible que entendiera, que la única forma de poder entenderlo es atravesar todo lo que pasó Ana, entonces decide quitarse la vida. El ¿Alguien camino tiene una corto. interpretación parecida? ¿Hay alguien que sí, alguien que haya interpretado algo parecido? Porque yo No, yo interpreté tengo algo una distinto. interpretación completamente diferente. Yo igual. ¿Tú, Pipe? Ya, No, yo Ya, comparto, la verdad- yo comparto la tuya. ya. Ya. Mi interpretación es que Ana le dijo a Madame que no había nada después de la muerte. Sencillamente no había nada. En el fondo, todo lo que se esforzó fue completamente en vano en la vida. Se Ujú. esforzó tantos años en crear mártires para buscar una respuesta de qué había después de la muerte y al final no había nada. Entonces, cuando ella sabe esto y después le pregunta eso, pues, ¿qué crees tú que hay después de la muerte? Ella decide suicidarse, porque en el fondo se da cuenta que toda su vida fue en vano, que no fue para nada. Entonces, por lo menos para mí, o sea, esa es mi interpretación, que por eso se mató, en vez de seguir creando mártires, ella mejor prefiere matarse, porque ya se da cuenta que todo lo que se esforzó no fue para nada, fue un esfuerzo en vano, porque no había nada en el fondo. Claro. Esa es mi interpretación, no sé si alguien O sea, tenga algo parecido. Yo Nacho. tengo la misma interpretación. Lo que pasa es que yo me fijé mucho en los rostros, en el rostro de la Mademoiselle cuando conversa. Y todo el comportamiento que ella tiene después. Y claro, o sea, a mí me preguntan, yo siento que la cara que tiene en el momento de la reunión es una cara de decepción. Bueno, y claro, el hecho de que no haya nada, porque independiente de lo que yo crea, porque yo sí creo que hay algo después de la vida, pero es Ujú. por lo que interpreto por la película, es que claro, o sea, cuando Ana ve a Lucy, es en el fondo como este impulso que es Lucy, porque Ana, pese a todo, ella como que ama a Lucy, la ama en un sentido muy, Claro. muy, muy profundo. Y siento que al final cuando ella ve a Lucy o cuando aparecen los créditos, son como de alguna forma los impulsos que ella tiene para seguir con vida y no salir de la muerte. Pero yo siento que, claro, el hecho de que no haya nada explicaría un poco por qué ella se suicida, la Mademoiselle, porque como dice el Richie, o sea, ellos de alguna forma están, claro, súper desquiciados haciendo este tipo de asesinatos y tortura, pero al final lo hacían con una intención, que era saber que había algo más, y estaban convencidos de que había algo más. Claro. Y el hecho de que les digan que no, solamente los desviste como lo que son, que es una organización de criminales y asesinos donde todo lo que hicieron fue simplemente por matar, como que no había ninguna causa. Entonces, sí, yo siento que esa fue la decepción. Y Ya. en vez de llegar y hablar con la empresa, decide ella matarse porque está increíblemente decepcionada. Esa es la interpretación que tengo yo. Sí, que parecía la mía también. ¿Y si le mintió? No creo. Yo tampoco creo que le haya mentido. No, yo o sea, tampoco, tampoco creo. yo no lo creo personalmente. O sea, Es lo que- que yo es sí que- creo es que Ana sí vio algo. Yo creo que la película te deja súper en claro que ella logró un estado y que vio algo. Claro. Claro, claramente ella pasó, logró ver lo que pasa después de morir. Yo no creo Eh, que no haya visto nada, pero por un tema de que, o sea, perdón, yo no creo que le haya mentido, perdón, error de palabras solamente. Yo no le creo que le haya mentido porque en ese momento Ana ya no tiene nada más que perder, pero esa es mi perspectiva. claro, Entonces claro, y ya, si ¿qué más puedes perder? O sea, mejor ser honesto porque no importa lo que hagas, ya no te Y pueden están- deshumanizar de otra manera. claro, y está en un estado de trance, entonces yo creo que tener conciencia para mentir, yo creo que no la tenía Ana en ese momento. Yo creo Claro. que
A mí igual sí, yo creo que yo en un principio igual pensé, y de hecho como que lo comenté con el Pipe ese día que la vi, y dije, ay, ¿qué pasa si no había nada? Pero después como que pensé, porque Ana no es, Ana es la cuarta mártir que ellos crean. Claro. Entonces Sí, eso po. significa que hay 3 respuestas antes. Igual yo siento que no hubieran seguido, digamos, haciendo esto si es que no hubiera nada. No, la No sé. película es, Igual No por sé, ese sentido... es increíble. Claro, puede ser. Pero yo por lo O puede menos ser siento que las no tres es. hayan dicho que no había nada, pero con Ana lo reafirmaron. Claro. Pero eso, Igual, Puede ser. al fin y al cabo, es interpretación de cada uno. O puede ser igual que, es la. que los 4 vieron cosas distintas y la mina También. finalmente pensó que en realidad no era producto que hubieran alcanzado este estado como divino, sino que era ya era un, digamos, como un problema psicológico que hacía que vieran estas cosas, quizás como alucinaciones debido a la tortura física que tenían. Claro. Pueden haber Yo, muchas... yo por Dale, lo Nacho. menos interpreté que Ana fue la que logró, en el fondo, como el mejor resultado, porque en la misma película van diciendo que los resultados que ella está teniendo son muy avanzados y que van cada vez más adelante y como que al final logran. Yo por lo menos lo interpreté así, como que ella Claro. fue la que llegó y dio la respuesta final, la respuesta concreta. Porque para llegar y matarse, o sea, yo creo que es porque le dio una respuesta donde ya no había ningún tipo de duda. Como Claro. dices tú, están buscando esta respuesta con dudas. Sin dudas, perdón. Ujú. Igual yo también creo que el hecho de que no dijera la respuesta al final es... Decepcionante. no ¿No? decepcionante. Yo creo que es genial. Y es genial porque Mm. te deja a ti como espectador sin una respuesta certera. Claro. Que es como que tú te pasaste toda esta película viendo cosas que te pusieron incómodo, que te dejaron agobiado, que te dejaron triste, te dejaron desesperanzado. Y como lo dije antes, hasta esa escena, cuando partió esa escena, yo estaba igual que la gente que llegó a esperar la respuesta, así como, ¿qué puede valer tanto la pena para que hagan esto? Y que no te lo digan, es como... oh, Cruel, es cruel. cruel, cruel. Cruel, claro. Siento que pasó, ya no fue cruel con sus personajes, sino que ese último detalle, la película se da el gusto de decir, a ti como espectador, no te debo nada y no te voy a decir nada. Te voy a dejar Vívelo. Claro, Vívelo. como él es. Claro, claro. Porque No, mira, sí. sí. Bueno, ya viste todo esto, bueno, jamás en la vida. dedúcelo tú, po, una cosa así. Claro, eso. Eso. De hecho, Sí. por eso, adelantando ya como los comentarios finales, por eso a mí creo que soy la única persona aquí que no me le gustó la película. Por lo mismo, porque yo sentí que sufrí mucho al verla y que igual, como te digo, o sea, hay una interpretación, yo igual puedo deducir algo y yo me quedo con algo al final de la película, porque la película no es algo sin contenido, no es una película hueca, no es vacía, Claro. pero siento que todo lo que pasé para llegar a esa respuesta siento que no valió la pena, ¿me entiendes? Por eso yo por lo menos me quedo con un sabor más amargo que contento con la película. Yo creo que nadie aquí disfrutó la película porque no es una película para disfrutar, pero eso voy. Por lo menos yo por eso me quedé con un sabor más amargo. Claro. Comentarios finales, Pipe, Richie. Yo, Yo sinceramente. digo Dale, algo. Rich. Oh, no. Oh, bueno. Yo digo algo parecido un poco a Nacho, que la película es que, como dije anteriormente, es como si fuesen dos películas. Y la primera película, o sea, bueno, no, la primera parte me gustó a mí. Y la segunda parte también al principio me gusta, pero al final, aunque yo tengo la interpretación de que no había nada, yo creo Claro. que eso hace que no tampoco me guste la película. O sea, más que todo el logro, el horror, la brutalidad y todo, que también en lo personal a mí no me gusta. A mí nunca me ha gustado ese A tipo mí de cine. tampoco. Pero, Claro, claro. pero para donde yo saqué esa conclusión y yo soy muy firme en esa postura, a mí tampoco no me gustó la película, en el sentido de que no me gustó el final que tuvo la película. Claro. Que me hayan subido tanto emocionalmente y después me hayan bajado y todo para llegar a lo que fue a mí perspectivamente la nada. Entonces no, para mí no fue una película como, no es que fuera mala,
pero no, fue como agridulce el final, así como más, no me gustó, pero me gustó al mismo tiempo. O sea, no sé si Claro. yo creo que más que no te gustó, es como en una película que no disfrutaste. No, claro, que no Es una disfruté. película que tú terminaste y dijiste, esta weá fue como un paseo para pasarla mal. No significa que la película sea buena o mala, Claro, significa eso, que, eso. bueno, Claro. que A la mí, vi, la a mí me pasó eso. orientadora negra, fue que lo pasé como el hoyo. Claro, sí, y la pasé como, Claro, como el hoyo, weón, básicamente. horrible. Sí, bueno. Bueno, Eh, hay que verla, hay que Pipe. verla. Sí, pero hay que Hay verla que para verla. poder Hay que entender verla, yo también. creo Cada uno que tiene que tener su esta- interpretación. sí, es una ¿Qué película dicen que no es para todos. No, Uno igual para- tiene que tener una mentalidad abierta para ver estas cosas. Eh, pero una película aguante. que yo creo que es muy valiente. Es muy valiente. De en hecho, cómo de hecho no la querían financiar. Yo estaba viendo el documental. Ujú. El director se pasó por muchas productoras, no le dan el presupuesto necesario. Fue una película súper difícil en sacar adelante por el contenido que tenía. Así. Él siempre Claro. dejó en claro desde un principio que el enfoque que le iba a dar y cómo lo iba a hacer y lo que quería mostrar. Fue Claro. súper difícil para él sacarla, que bueno, cuando la sacó una obra maestra. Sí, yo creo que no puedo decirlo de otra forma. Es una película que es valiente, que se atreve a decirte las cosas sabiendo que quizás tú no lo vayas a compartir desde afuera. Y es una película que yo creo que por la forma que está hecha está dispuesta a ser criticada. Po. Es una película Sí, que no claro. tiene miedo en mostrarte las cosas y en decirte, esta es la historia que yo quiero contar, po, weón, ¿cachai? Claro. Y si Claro. eres sensible, puta, lo lamento, pero yo no voy a cambiar mi película, ¿cachai? Para agradarle al resto, sino que, Para vender. claro. Claro. Cosa Eso, que o lo sea, vendió también. Cabe recalcar que no recuperó el presupuesto, el poco presupuesto tampoco lo recuperó. Y de hecho en el Festival de Cine de San Sebastián también cuestionaron si colocar la película, si no me equivoco. O puede que me esté confundiendo con otra, pero bueno. Claro. Pero lo importante es que eso, por el tema de la productora y el tema que también no se hizo mucha promoción por lo mismo, la película no recaudó la plata, pero probablemente cumplió su función. Claro. Yo siento que es una película que apuesta a... ¿Sabéis que voy a perder plata, pero quiero hacer esto? Pues, bueno, ¿cachai? Soy valiente, Claro, quiero claro. hacerlo y lo voy a hacer. Por eso, Sí. claro, yo igual comparto con lo que dices, independiente que no me haya gustado, que no me haya parecido la película, no quiere decir que no vaya a apreciar aquello esfuerzo que tiene, pues, y aquella premisa que trata de mostrarnos y nada, pues, o sea, yo creo que las interpretaciones de las películas, la interpretación de la película ayuda mucho a que uno como que se calme un poco, porque a mí por lo menos me pasa eso, que el no tener nada concreto hace que, claro, me disguste, que me sienta Claro. como un poco mal, pero al final esta interpretación es una especie de lo que estábamos hablando recién, sobre lo que le dijeron, ayuda a que el espectador de alguna forma encuentre un poco de ese consuelo que no ha tenido en toda la película, toda esta experiencia brutal de cuánto, 1 hora y... ¿Cuánto dura la película? No, 1 hora 40 más o menos. claro, igual es harto. Sí, pues. Sí. Buen capítulo de hoy. Sí, Buen sí. capítulo. Me gustó mucho. Yo creo que falta Un hacer la capítulo- puntuación al final. Ah, de veras. ¿Cuál? ¿Cómo, Sí, Nacho? pues. La puntuación, yo creo que cada La uno tiene que... puntuación. De 10 estrellas, ¿cuánto va? De De 10 10. no, la teníamos de 5. No, de O sea, 7, po. de De 7. siete, Sí, de sí, siete. había. Las notas son Ya, del 1 al 7, así que del 1 al 7 démosle nomás. ¿Pipe? Ya, ¿quién parte? ¿Pipe? Yo le pongo, sinceramente, un 6-5. Merecido, pero de todas maneras. Ya, ¿Richie? Yo personalmente, un 3-9. 3-9, ¿eh? Sí. Ay, Ese me olió. sí, ¿Te dolió? ese lo siento en el pecho. Pero Ese me lo dolió. acepto. ¿Nacho? yo le doy un 4-5. Es que no ¿Cuatro? puedo ser un 4-5, no puedo ser subjetivo. Mi opinión no me gustó, me revolvió en la guata, ¿no? Yo por lo menos no siento a la gente que es muy sensible, no se la recomiendo. Que tenga precaución, sí, eso, tenga Claro, precaución. que lo piense bien. Que lo piense bien. Sí. Sí. ¿Lucas? Está además decir que esta película no es para menores de edad, sí. Por favor. No, O sea, Claramente. Claro. No es la para ver vio en cuando- familia. No es para verla el Entonces- domingo en la tarde.
compadre Nacho acá la vio la primera vez cuando tenía 13 años, por favor, Sí, no No tengan lo- ojo. No hagan el mismo error que yo. Por favor, si es que alguna vez les dicen, papá, quiero ver Martyrs, no, o sea, vendan la tele sin eso, por favor. Claro. Es Rompan la definitivamente, tele. definitivamente, pésima idea. Y mi nota es que yo no le puedo poner menos que un 6-8. Un 6-8. Está bien. 6-8. ¿Por qué? Porque Bien. igual yo consumo mucho este cine de horror. Y a mí, por ejemplo, me van a decir, no sé, pues psicópata, pero por ejemplo, a mí me gustó ver el 100 pies humano, po, ¿cachai? Para que se hagan una idea. Sí, yo sé que, bueno, yo creo que gente como yo debe haber, quizás poca, pero quiero Somos creer- completamente opuestos, en otras palabras. Pero Claro. sí, yo no puedo ponerle más de un 6-8 porque yo terminé de ver la película y pensé, toda la tarde, pensé. Pero no así como en la mala, como en la depresiva, sino que fue como, wow. Y me cuestioné caleta de cosas, que como que vi y temas como de sentimiento. Entonces para mí, si una película genera eso, te guste o no, no significa que la película sea mala, por ende no merece una mala nota bajo mi criterio. Entonces yo Claro, no. mi firme mi Súper 6-8. respetable. La Súper película respetable. queda con un humilde 5-4 dentro de Uf. nuestra escala. 4. Quedó más bajo que ¿En cuánto Masacre quedó? en Texas. ¿En cuánto? Sí, parece que sí. No recuerdo. Están por ahí, Bueno, más- están por ahí. Más adelante vamos a sacar una tabla con las notas. Una tabla de películas. verdad. Claro, Claro. sigamos publicando. 5-4. Igual creo que Oye. deberíamos publicar las notas individuales porque son criterios distintos los que estamos hablando. Claro. Mm. Sí, sí. Estamos haciendo un promedio desde criterios completamente distintos, así que yo creo que deberíamos Bueno, y publicarlos ahí también. más adelante todavía quedan muchos capítulos y muchos podcasts Muchas, y muchas Sí. películas y muchos géneros que vamos a ir desarrollando. exacto. No piensen otra que porque solo semana- hemos sacado 2 de terror o de horror vamos a seguir esto. O sea, Y que somos no. unos psicópatas, ¿no? claro, no. O sea, a mí Claro. que me gusta el cine, yo no podría estar todas las semanas viendo películas de esta índole. O sea, no. No son así de No, por cagados. favor. La gente no sabe, porque el proceso que tenemos para seleccionar películas es democrático. Cada Claro. cada capítulo, un personaje Una persona, Elige su propone película. su película sin objeción. claro. Y Ya me tocó eso. a mí, le tocó a La Lucas, ¿quién le primera toca entrega esta le tocó semana? a mi compadre Nacho. Esta me tocó a Ujú. mí. Yo escogí Martyrs. No la había visto, para mí fue un desafío. Se logró. Así que feliz. Qué bueno. El próximo episodio ya, mi compadre Felipe le toca. Él está en la rueda de la elección de la Felipe. película, así que Felipe. No, la regálame tengo la- lista. La tengo Ya. lista. ¿Cuál? La película entonces, del próximo pasa? episodio es. ¿Qué pasa si juntamos a uno de los mejores comediantes, a la reina de la ciencia ficción, a uno de los mejores directores de comedia y guionistas de comedia y un soundtrack que no inconfundible? ¿Qué nos da de resultado? Mi película favorita de toda la vida, Ah, Ghostbusters. Ah, ya. Vale. Para cambiar un poco Excelente. para salir un poco ya de Halloween. Claro. Claro, Tuve excelente. dos Claro. capítulos una cerecita. de por así terror, otro capítulo de suspenso, drama. Ahora nos vamos a ir a Mm. la comedia. Así que vamos a analizar Ghostbusters 1, su secuela y obviamente si tiene remake, original versus remake. Claro, Oh, no puede claro. faltar. Que ese Mm. sí Ya, que es, como que se dice la palabra es... O sea, yo prefiero ver Mártires que el reinicio, si me preguntan. Ese remake Yo es prefiero eso. cuestionable. yo- Pero eso. Ya, pues. me Muchachos, parece. un Ya, gente. Un gusto haber compartido con ustedes, los que gusto. están escuchando. Esperamos les haya gustado esta entrega del podcast. Estas son nuestras opiniones sobre las películas. Recuerden, somos un grupo de amigos aficionados al cine que dijo, ¿por qué no? Sí. Claro. Claro. Así Simple, que- así de ¿Recuerdas? simple. Seguirnos Este en redes capítulo fue sociales. un poco más sobrio. Sí. Sí. Más... Sí. Aquí nos fuimos muy Sí. en la profunda, es Sí. verdad. Yo eso. creo, yo igual creo lo que- mismo. Así Es que hay que que, fue la ponerse en película, la posición de la película. sí. No, Claro. no podemos tomar esta película como comedia. Como lo decimos en La Masacre de Texas, que nos reímos bastante porque la película llega en momentos que es comedia. Claro, hay partes Claro, que ya, son- hay alivios cómicos. sí. Pero eso, Eso, muchas gracias por sintonizarnos, gente. Sí.
Compartan. Compartan, ustedes son tan parte de esto como nosotros, así que Así denle mismo. Y nomás. recomienden, en una de esas recomienden. Sí, Sí, también. recomienden Eso. películas que les gustaría que nosotros conversáramos acá, nosotros felices, vemos todo. Si pudimos ver Masacre en Texas 3D, no hay nada que no podamos ver. Claro. Entonces, Ya. no, Eso, un abrazo, hasta acá gente. llegamos. Abrazo, gente. Adiós. Un Adiós. abrazo, Buena cuídense. Chau, chau.